para el laboratorio, para la toma de muestra y la preparación de todo el material para la toma de muestra, ¿ya? Que incluye igual la preparación del paciente desde que el médico entrega la orden al paciente y el paciente va y programa la orden al laboratorio, ¿no? Eh, Como laboratorio, prácticamente es una organización de profesionales sanitarios que, bueno, prácticamente pertenecen al área de salud que nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de enfermedades mediante la observación, transformación y medida cualitativa y cuantitativa de las muestras. Esto quiere decir que nosotros ayudamos a orientar al médico con el diagnóstico presuntivo que él tiene, ¿no? Por ejemplo, él da un diagnóstico con incógnita y nosotros confirmamos, ¿no? Si el paciente ya tiene una infección, nosotros damos el tratamiento a través del antibiograma, dando las pautas al médico de qué medicamentos le pueden servir para minimizar el riesgo de la infección, ¿no? Y bajar la carga bacteriana que tiene ese paciente. Lo hacemos mediante la observación. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes de control. Hacemos prácticamente el control de este paciente y vemos su mejora o, en este caso, qué dificultad tiene el paciente al seguir el tratamiento que se le ha proporcionado. Transformación y medida cualitativa y cuantitativa, esto quiere decir cuando son las seroconversiones, ¿no? En pacientes que han sido primo infectados prácticamente con algún virus patógeno que se puede dar, ya sea por vía sexual, parenteral, transfusión sanguínea, como ustedes saben bien, ¿no? Que se puede medir de manera cualitativa, que quiere decir positivo, negativo, y cuantitativa de manera en carga de anticuerpos que produce en nuestro organismo de defensa frente a estas enfermedades, ¿no? Dentro de la fase preanalítica existe un sistema de gestión de calidad que ve prácticamente todos los criterios, ¿no? Que deben tener cada una de las fases para que el resultado sea de calidad, ¿no? Por ejemplo, la fase preanalítica, vamos a ver todo lo que son los factores generales, modificables y no modificables. La fase analítica, todos los métodos automatizados, convencionales, mantenimiento de equipos, correctivo preventivo, y fase post-analítica ya cuando se entrega el resultado, ya sea de manera escrita, manual o automatizada, ¿no? Que hacemos referencia para ver que todos los estudios se relacionen al diagnóstico del médico, y si no se relacionan, orientar al médico frente a su diagnóstico, ¿no? Muchos de los errores en laboratorio, que son errores internos que comete el personal de salud, se basan más en la fase preanalítica. Es por eso que la fase preanalítica tiene más del 70% de error. ¿Por qué? Porque estos son de fallas humanas, y tanto del paciente como también del personal de salud, ¿no? Sumando ambos juntos. En la fase analítica, mayormente como es por tecnología o por proceso automatizado, el riesgo es mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es prácticamente cuando no tenemos un mantenimiento de nuestros equipos, no tenemos la función de hacerle seguimiento a través de planillas de seguimiento, de control de temperatura, cambio de lámpara, absorbancia y otros factores que pueden llegar a afectar el equipo. Entonces no tenemos un buen manejo del equipo, la ficha técnica. Es por eso que nuestros equipos llegan a dañarse o no llegan a tener el tiempo de vida útil que deberían tener, y lo que estamos haciendo es leer con alteraciones nuestros resultados, ¿no? Si no entran los controles en nuestro equipo y nosotros seguimos, por ejemplo, am, un control de calidad que les dé, que sea bajo, se supone que bajo de una glucosa es abajo de 70, mayormente 65 para abajo se toma ya como crítico. Entonces, si un control me da en 72, estaría como bajo, normal o alto. Normal. Normal, ¿no? Entonces, ese control me estaría diciendo que yo estoy trabajando con resultados y con mis reactivos de calidad o no. ¿Qué creen ustedes en esa parte? Mi control era bajo y me dio 72. Y si yo lanzo una muestra de mi paciente que tiene 70, me va a salir con 76, 78.
como si fuera normal, ¿no? Pero me va a lanzar un resultado erróneo que puede llegar a afectarme más adelante en mis siguientes corridas, ¿no? Entonces, de esa manera se puede llegar a alterar en la fase analítica a través de un fotocolorímetro, en ese estamos viendo, porque ya no tomamos lo que es los equipos que se tienen por absorbancia, como se llama el espectrofotómetro, sino que tenemos un fotocolorímetro, que es el StatFat, ¿no? Luego, en la fase postanalítica, que ya sería la última, ¿no? Que tenemos que ver em, en la, perdón, que tenemos de analizar y correlacionar todos los resultados del paciente frente al diagnóstico, ¿no? Es decir, vamos a revisar, por ejemplo, un paciente masculino de 43 años, puede ser por un estudio de salud ocupacional, y este paciente entra de emergencia y se hace atender, y dentro de sus análisis, sin querer, la secretaria le puso un HCG, que es una prueba de embarazo, ¿no? Y el paciente todas sus muestras va rotando y le piden HCG en orina. Y esa orina puede marcar positivo. ¿Qué quiere decir esto? Descartarían todas las pruebas, se dan cuenta recién en la fase posanalítica que el paciente ha dado HCG positivo, pero es masculino. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Descartar todo y volverlo a hacer según su criterio de ustedes. Sí, doctor. A ver, ¿quién me dice Como es sí? hombre y cuando da positivo la HCG, tengo entendido que puede ser un problema de la próstata, así que tal vez sería informarle para confirmar o tal vez, porque yo creo que suponiendo que no hay una contaminación o que no se cruzaron las muestras y que la orina que llevó, digamos, lo que diré el suero que se tomó, se codificó, sea el de él, ¿no? Ya. ¿Quién tiene otro pensamiento aparte del de su compañera Becker, que me ha dado eh, una salida, ¿no? Frente a ese problema? ¿Qué piensan ustedes que han ido a hacer sus prácticas y que les suceda eso? Que un paciente que no le pidan una prueba y ese paciente salga positivo, pero como esas pruebas son limitadas, en este caso el HCG es mayormente una prueba de embarazo, pero que dé positiva en un hombre, tiene su significado clínico, en el caso que dice su compañera Becker, no solamente de la próstata, sino que puede ser el crecimiento o el inicio del crecimiento de un tumor, ya sea en cualquier organismo. Entonces está eliminando el HCG, la hormona HCG, el paciente masculino, ya sea por la orina, que sería el último mecanismo, que quiere decir cuando el cuerpo ya está rebalsando está rebalsando fuera de los valores normales que debe tener el organismo de HCG, entonces lo está eliminando por la orina, ¿no? Como método de eliminación, y por eso es que marcó. Puede ser de la próstata, porque recordemos que los hombres tienen cáncer de próstata, puede ser un paciente mayor a 50 años o de 46 años, que mayormente a veces le piden un examen de PSA total, ¿no? De esa manera, ahí nos damos cuenta y vamos analizando. Entonces, a todo ese paciente que le pidió, le faltó pedir, ustedes pueden decir, doctor, mire, ¿sabe qué? No le van a decir por error, ¿no? Sabe que estábamos testando y a su paciente hemos visto de que posiblemente tenga un problema prostático o un problema de crecimiento de tumor. Sería bueno que usted le ponga un marcadores tumorales como un PSA y otros marcadores tumorales como el AFP, el CEA, ¿no? El CA 125, el CA 19. ¿Para qué? Para que le demos otro diagnóstico al paciente, perdón, al médico, y él confirme sus resultados de acuerdo a los signos que presenta su paciente, ¿no? Ven la importancia de nosotros como bioquímicos de prestar un servicio, una ayuda al médico. No, el médico no es que lo sepa todo, sino que él se orienta de acuerdo a los resultados del laboratorio, ¿no? Para dar un tratamiento correspondiente al paciente.
Dentro de la fase preanalítica se diferencian por dos etapas, la externa, que mayormente la cumple el paciente, y la interna, que mayormente lo cumplimos nosotros como personas de salud. Existen de ambas partes errores en la fase preanalítica y depende de nosotros identificarlas para que no sobrepasen la primera barrera, que es la identificación en la fase preanalítica, y no pasen a las demás fases, ¿no? Dentro del proceso preanalítico, se requieren los siguientes pasos que comprenden la fase preanalítica, que es el requerimiento médico a través de la solicitud de análisis, la preparación del paciente, recolección de la toma de muestra, transporte de la muestra al laboratorio, recepción de la muestra en el laboratorio, preparación de la muestra para su procesamiento en el área de separación y transporte de la muestra en sí ya separada, el tipo de muestra, al área de trabajo, ¿no? Dentro de esto prácticamente se hace un control del seguimiento. ¿Por qué? Porque aquí puede haber errores. Dentro del requerimiento médico, a veces la letra del médico es ilegible y se va en la solicitud del análisis. Entonces, al momento de hacer la recepción en el laboratorio para su identificación, nosotros mayormente preguntamos el nombre del paciente o con un lapicerito pedimos que escriban su nombre completo, su fecha de nacimiento y su número de celular, ¿no? Para tener con letra legible, ¿no? De esa manera ya nosotros agarramos y colocamos la codificación única del laboratorio y colocamos las iniciales del paciente. Si es que, o en este caso para programación, ¿no? Se agarra y se le explica al paciente de acuerdo a las pruebas que le pide para el siguiente día, que él se venga preparado con todo y muestras que le solicita. La recolección de la toma de muestra, hacemos como un examen, prácticamente le preguntamos cómo se tomó la muestra y cómo se preparó el paciente previo al examen o, en este caso, la prueba de laboratorio que le solicitan. Si cumplió o no, de ahí agarramos los criterios de aceptación o de rechazo. Una vez que ha sido tomada la muestra de sangre, esto se lleva al laboratorio a través de una caja de transporte. El laboratorio, en este caso, si el laboratorio, si tiene orinas y ese, se recepciona y se coloca en recepción para que esto sea despachado a las diferentes áreas de estudio, ¿ya? Luego, después de la recepción de la muestra en el laboratorio, viene la preparación de la muestra para su procesamiento. En este caso, las muestras de sangre se preparan de acuerdo a su contenido. Los que son hematología, se lleva el hemograma con sangre total y el plasma hacia el área de hematología, ¿no? Hacia el vórtex o hacia el rotador. Eh, si es orina, se lleva la orina a urianálisis. Si es serología, suero, química sanguínea, suero, ¿no? Y siempre se debe hacer el transporte en una caja ya con previa identificación del paciente al área de trabajo. Para esto, prácticamente recuerden que ocupamos dos trabajos: el tubo madre, que es el que tiene la sangre total, y el tubo de hemólisis, que es el tubo de separación, ¿no? También algunos utilizan el tubo de expendor, que el expendor igual es un tubo de separación, pero es mayormente usado como almacenamiento, ¿no? Cuando termina de hacer su análisis, guardan un poco de muestra en el tubo expendor. Dentro de las relaciones entre el médico y el laboratorio clínico, como dijimos, cumple los papeles importantes como resolver el problema del diagnóstico y apoyar la mejora de la atención del paciente a través de una medicación, ¿no? Dentro de los factores generales tenemos la preparación del paciente para la recolección de la muestra, condición del paciente antes y durante la obtención de la muestra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a obtener la muestra del paciente, hay pacientes que tienen fobia a los pinchazos, especialmente los varones. Soy más testigo de que los varones llegan a desmayarse más que las mujeres en el tema del pinchazo, ¿ya? Mayormente las mujeres lo que hacen es llorar, mientras que los varones se ponen muy nerviosos, ven sangre y se ponen pálidos y desmayan, ¿no? Entonces hay que tratar de ver con no quiero decir que se vuelvan viscos, pero con un tiempo de mirada hacia la muestra y un tiempo de mirada hacia el paciente, siempre y cuando así intercambiando, intercalando para
observar el estado de nuestro paciente. De preferencia, conversemos con el paciente para que él olvide el dolor y olvide el procedimiento y nosotros podamos recolectar la muestra tranquilamente. Los cuidados para la atención y método de transporte y almacenamiento de las muestras deben cumplir de acuerdo a la normativa 63004 de bioseguridad, prácticamente de manejo de transporte de residuos sólidos, que esta debe ser con material resistente, ¿no? Una caja que contenga una gradilla y en estos casos, si las muestras necesitan refrigeración, que tiene que tener un perrito o un ice pack que mantenga una temperatura constante entre 4 y 8 grados de acuerdo a la prueba que lo solicite. Esta es la parte donde le digo el tiempo, temperatura y velocidad de centrifugación utilizado en el proceso de separación para separar por hemocomponentes, que son el suero y el plasma, para su respectiva área de estudio. Luego tenemos las confecciones de la solicitud de análisis, que eso le compete mayormente al médico, y los controles que contribuyen a una desconsideración de un error preanalítico, ¿no? Trabajamos siempre con controles internos y externos en laboratorio para certificar nuestra calidad de trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con los controles internos vemos diariamente cómo estamos trabajando eh, y nos identificamos nuestros errores en esos días a través de los controles, ¿no? Si una vez nos falló el control, ese día trabajamos mal. Pero el control externo, que es un control casi ciego, mayormente nos certifica a nosotros como laboratorio de trabajar con calidad frente a otros laboratorios. ¿Qué quiere decir? Cómo estamos trabajando frente a otros laboratorios. Por ejemplo, nos compara con un laboratorio de nuestro mismo nivel, ¿no? Si somos nivel 3, por ejemplo, donde yo trabajo, Biocel se compara con Catedral, digamos, que es otro laboratorio de tercer nivel, ¿no? Y dentro del control existe la página donde ustedes colocan todos los resultados que ustedes hicieron de ese control y automáticamente a lo último les bota por tabla en qué en qué puntaje no hemos ganado y qué número de designación tenemos. Por ejemplo, digamos que Catedral tenga 5 y Biocel tenga 6, entonces estamos en el sexto lugar según el control de calidad externo que necesitamos mejorar para llegar a a los tres primeros lugares que son mayormente de importancia y de calidad en, para ser certificados internacionalmente como laboratorios de calidad, ¿no? Que tienen resultados de calidad. Dentro de los factores que intervienen en la fase preanalítica, dentro de los generales en en la preparación del paciente, tenemos los factores no modificables, que es la edad, el sexo, la raza, el embarazo y el ciclo menstrual, ¿no? No modificable porque no podemos modificar la edad, no podemos modificar el sexo, aunque actualmente, ¿no? Se ve la, el cambio de género, ¿no? En ya sea persona masculina, femenina, viceversa, pero genéticamente no podemos modificar los genes, ¿no? Del paciente, es decir, a una persona transgénero que se haga eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Ya, a una persona transgénero que se haga un control de un Papá Nicolau, ¿se puede o no se puede? Transgénero me estoy poniendo en el tema de un hombre que se cambia a mujer. ¿Qué creen ustedes? No, no se No puede. se puede. ¿Por qué? Viceversa, igual, ¿no? Cuando se hacen de mujer a hombre, igual. ¿Por qué creen ustedes? Que sea un PCA, digamos, en ese caso, la mujer que se transforma en hombre y el hombre que se transforma en mujer que se haga un Papá Nicolau. Por sus hormonas, Biológicamente, doctor. biológicamente no podemos cambiar el sexo. ¿El sexo o los genes? Los genes, correcto, los genes. Los genes, Los genes, las exactamente. hormonas. Biológicamente, hormonas podemos alterar porque en sí las personas transgénero consumen hormonas femeninas para verse femeninamente, ¿no? Suprimen ciertas hormonas masculinas como la testosterona, ¿no? Entonces, por eso es que a esas personas no les sale mucha barba, crían cintura, las caderas se le ensanchan y tienen un cuerpo bien desarrollado.
al igual que las mujeres cuando se convierten en varones, liberan más testosterona y bueno, adquieren masa muscular y todo lo demás y por eso es que se ven de una manera muy distinta, ¿no? Y que va cambiando. Pueden hacerse el cambio de sexo, como dice, porque existe la vaginoplastía y no me acuerdo cómo se llama cuando le colocan el pene a una mujer. Entonces, la reconstrucción del órgano reproductor existe, ¿no? Pero lo que ellos no pueden producir son ciertas hormonas de acuerdo a los genes y al género que nosotros hemos nacido. Por ese motivo, no se puede hacer un Papá Nicolau a una persona transgénero y no se puede hacer un PSA, esas diferencias, ¿no? Entonces, en cuanto al sexo, son no modificables en esa parte. La raza, de igual manera, existe diferentes, por ejemplo, nosotros aquí en el control de los glóbulos rojos, una persona que vive en Santa Cruz es muy diferente a una persona que vive en La Paz o que vive en el Alto, el nivel de glóbulos rojos, de acuerdo al nivel del mar. Tenemos nosotros tenemos un hematocrito más bajo que una persona que vive en La Paz o que vive en el Alto, que vive en Oruro, que son departamentos más altos al nivel del mar, ¿no? Y por lo tanto necesitan, su sangre está muy poco oxigenada y tiene un hematocrito alto con un nivel de glóbulos rojos alto. En el embarazo igual no se puede modificar a una persona que está embarazada porque tenemos que esperar los 9 meses para que tenga el bebé. No podemos sacárselo menos porque prácticamente estaríamos aplicando un aborto, ¿no? Y en el ciclo menstrual, bueno, de acuerdo al género de la mujer, ¿no? Existen ciertos tiempos en los cuales ella cumple un ciclo menstrual para poder estar en etapa fértil, ¿no? Bueno, y aquí vienen los modificables, que esto es pregunta de examen, que ustedes prácticamente lo tienen en su texto, que prácticamente el ejercicio físico puede llegar a alterar lo que son creatinina, urea, glucosa, pueden alterar ciertos metabolitos, igual como la aldosterona, la cortisol, ¿no? Igual la tensión mental, puede alterar el cortisol, más que todo las hormonas. Es importante por eso cuando personas, a mujeres que le piden un perfil más femenino tiene que venirse sin estrés. Se va a cortar el Zoom, por favor, entramos de nuevo al mismo link, ¿ya? El ayuno, la ingestión de medicamentos, la ingestión de bebidas alcohólicas, el fumar y la postura son prácticamente eh, otros de los factores modificables que se pueden modificar al paciente en el momento de hacer la preparación. Bueno, los factores relacionados al personal. Entonces, dentro de los factores que intervienen en la fase preanalítica, tenemos, como dijimos, Recording in progress. los errores en la toma de muestra, la identificación, que es un error común que tienen mayormente en laboratorio, y la manipulación de las muestras, ¿no? A veces agarramos y podemos provocar la hemólisis de la muestra por una mala manipulación. Podemos intercambiar las muestras o codificar de manera mal por una mala manipulación, ¿no? Ahí está el error en la conservación de la muestra y la demora en el envío de las muestras al laboratorio, ¿no? Que esto puede provocar pérdida, accidente, ¿ya? Con la muestra. También vemos con la preparación incompleta e incorrecta del paciente cuando no se le indica de manera correcta cómo debe venirse preparado. El paciente se molesta porque es pérdida de tiempo para él
y no puede volver, entonces, o por una mala recolección en el paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Le tomamos 5 ml de muestra, 3 para hemograma y 2 para química sanguínea, pero le pidieron TP y se olvidaron de tomar. Entonces, de igual manera, es un estudio incompleto, hay que hacer volver al paciente, hay que ver la forma de que él venga y otra vez pincharlo, si quiere, ¿no? Para poder completar el estudio, porque no nos podemos inventar, ¿ya? Luego tenemos la hemólisis de las muestras de sangre con recolección incompleta, como hemos visto, información incompleta al laboratorio inexacta o ilegible. Siempre es bueno anotar nosotros con letra legible para ayudar a orientar al jefe de área que procesa la muestra, ¿no? O si vamos a derivar una muestra, por ejemplo, que nosotros entremos y le preguntemos toda clase de preguntas al paciente para poder ayudar en el diagnóstico certero del mismo, ¿no? En el laboratorio. Todas las preguntas que ustedes le hagan al paciente, de acuerdo a que si toma medicamento, que si ha sentido algún signo o síntoma estos últimos años, que si ha tenido relaciones o no ha tenido, todas las preguntas que conllevan para la preparación de la muestra para hacer un criterio de aceptación o rechazo, ustedes tienen que anotar en la parte de atrás de su orden o si tienen un cuestionario en el laboratorio, anoten todo en el cuestionario. Y aquí vemos las interferencias analíticas que pueden llegar a afectar a- al estudio, ¿no? del laboratorio en ciertos metabolitos. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra límpida sin contaminante con el coágulo, pero esto tiene un inconveniente que si dejamos en el lapso más de 2 horas entre coágulo y suero, esto llega a bajar por el metabolismo. Prácticamente sabemos que los eritrocitos consumen la glucosa para tener ATP y la energía, entonces los niveles de glucosa aquí van a bajar. Si esto se mantiene así y por un movimiento brusco podemos provocar la hemólisis que nos llega a afectar metabolitos como el calcio y el potasio y las proteínas totales por el color, ¿no? Recordemos que esos reactivos son mayormente que absorben las proteínas que se encuentran presentes en la muestra. Entonces, como la hemoglobina es una proteína, libera esta al, la globina la libera hacia el suero, entonces provocando una hiperproteinemia, ¿no? Falsa. Luego tenemos lo que son la ictericia, que es prácticamente otro factor, un interferente dentro de la muestra para el estudio especialmente de un perfil hepático que puede ser que el paciente lo provoca a través de una enfermedad, ¿no? Ah, uy, ¿qué pasó? Bien. Y por último tenemos la lipemia que prácticamente nos llega a afectar todos los que son un perfil lipídico. Dentro de la solicitud de análisis, bueno, esto ya lo vemos prácticamente la fecha del médico, la especialidad, ¿no? Datos del paciente, dirección, número de identificación. En este caso es para ver epidemiológicamente cómo está la zona del paciente, ¿no? Especialmente para enfermedades de transmisión sexual, son las que nosotros tomamos estos datos para ver si la enfermedad se está diseminando dentro del área epidemiológica que tenemos en estudio de esos pacientes, ¿ya? Hacemos seguimiento. Luego tenemos la información del médico, su especialidad, el tipo de muestra del paciente que lo puede tener abreviado, ¿no? Y bueno, el diagnóstico y toda la información clínica que nosotros podamos solicitar al paciente a través de un cuestionario, ¿ya? Eh, Eso sería más que todo, jóvenes, en cuanto a la solicitud médica. Para el laboratorio, prácticamente nosotros como institución de salud, lo que hacemos es confirmar la sospecha o establecer un diagnóstico. Nuevamente repito, descartar una enfermedad o diagnóstico, establecer una información pronóstica, seguimiento de la respuesta terapéutica, detección de padecimientos en ausencia de sospecha clínica, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto últimamente? Cuando hacemos confirmación o sospecha, establecer un diagnóstico, cuando el paciente, el médico no está orientado, ¿no?
por ejemplo, pide COVID y no es COVID, entonces pide otros perfiles como el hemograma. Dentro del hemograma pongámosle que era dengue, entonces vemos el recuento de plaquetas y el TP y una TGP para ver si es hemograma. Perdón, si es dengue. Si es dengue, prácticamente va a alzarse la de alguna otra manera ligeramente las transaminasas, se va a alzar el TP y se va a alzar el recuento de plaqueta va a estar bajo, ¿no? Porque puede provocar hacer un dengue hemorrágico. Entonces, esa es la orientación que nosotros le damos al médico para establecer un diagnóstico, ¿no? Descartar una enfermedad o diagnóstico es ahí donde nosotros vemos, el médico nos pone cierto tipo de diagnóstico y nosotros decimos sí o no, ¿no? No es eso, doctor. Va más orientado para este tema, según lo que yo pregunté al paciente, va más diagnosticado, por ejemplo, para una enfermedad bacteriana. ¿Por qué? Porque el hemograma nos da una desviación hacia la izquierda. Establecer una información pronóstica es cuando nosotros hacemos un seguimiento al paciente y vemos prácticamente la evolución de este a través del tratamiento que ha recibido y ahí es donde nosotros decimos al médico si aumenta o no la dosis con el seguimiento a la respuesta terapéutica que tiene el paciente y detectar padecimientos en ausencia de sospecha clínica es lo que nosotros hemos visto en el COVID con pacientes asintomáticos, ¿no? Un claro ejemplo. El médico espera del laboratorio que sean resultados confiables y de calidad, la actualización con medios avances de la ciencia, ¿no? Que nosotros hemos actualizado siempre, que el responsable del laboratorio sea un buen consultor y miembro del equipo de trabajo que esté en constante comunicación con el doctor y le sugiera, ¿no? Y le diga, doctor, tengo estas pruebas, estamos haciendo estos diagnósticos, estamos haciendo esto, ¿para qué? Para que él tenga una referencia y de dónde enviar a sus pacientes en estos casos, ¿no? Y que el laboratorio ayude a optimizar el trabajo de calidad y control de costos y no sea una fuente de problemas, ¿no? Que sea accesible para el paciente y también para el médico. De esta manera terminamos el tema eh, de toma de muestra. No sé si tienen alguna, perdón, fase analítica, no sé si tienen alguna pregunta. Nada, ¿cierto? Bien. Ah, Disculpe, doctor. dígame. Por ejemplo, en el examen que dimos nosotros, a nosotros nos tocó un caso clínico que era de un bebé que teníamos que poner los factores modificables y los no modificables. Y el caso, si no me equivoco, era de que a un bebé se le hizo una transfusión de sangre que no era la correspondiente a su factor RH y que era de un bebé de 7 onzas, creo que la mayoría se equivoca en eso, ¿no? 7 libras, 7 libras. De 7 libras. Y, ajá, entonces, ¿qué nosotros podíamos poner en en los factores modificables y no modificables? Por ejemplo, en los modificables sería el sexo, su raza, porque No modificable. ajá, no, en los no No modificables, ¿verdad? modificable. Claro, Ajá, en ya. los no modificables. El sexo, Y en los modificables, ¿qué el podríamos sexo, la poner? edad, el sexo, la edad. Los modificables, como era una transfusión sanguínea, le podían haber hecho un hemograma. No necesita ninguna especificación cuando es un hemograma el paciente, se puede tomar así. Pero el paciente puede estar en ayuno, puede estar con medicamentos, el niño, ¿no? Esos serían los modificables. Ah, de acuerdo cómo haya sido el neonato y por los traumas de punción pueden tener un grado de estrés el bebé, ¿no? Entonces, eso, uno, dos o tres cosas eran lo más importante que podían resaltar ustedes, ¿no? Con eso Ya, basta. muchas gracias. No, no hay problema, ¿por qué? Y eso ahí ustedes tenían que poner de acuerdo a, ¿cómo fue lo que me pusieron? Que leí yo, a ver. Se supone que para un neonato, ¿de dónde pueden tomar muestra, chicos? Ahorita me voy a acordar de dónde me dijeron. ¿Dónde van a tomar con un paciente de 7 libras, en este caso un neonato que pesa entre 3 o 4 kilos? El talón, función capilar. Ya, puede ser, pero mayormente, como ustedes saben bien que para un bebé no podemos tomar para un recuento de plaquetas del talón. Si le pido un hemograma voy a tener un recuento de plaquetas.
Es punción venosa, si no me equivoco, doctor. Claro, pero ¿de dónde van a pinchar nombre de las venas? Según su criterio, si era un bebé de 3 o 4 kilos. Sería en la vena dorsal del pie. Ya, puede ser. Hay algunos bebés que tienen desarrollada esa venita. Sí, yo he tomado de ahí. Me ha tocado un bebé prematuro, casi de 1,5 kilos a 2 kilos, tomarle de ahí, porque su bracito parecía más grueso era mi dedo pulgar que su bracito del bebé. Del tobillo, doctor, por la zafaina interna o la externa. Ya, eso es lo que está diciendo su compañera. La verdad nunca he tomado las venas superficiales del cráneo, pero sí he visto a dos personas que han tomado. Cuando hacía mis pasantías en la maternidad, sí he visto, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque es útil. Al bebé lo despiertan, lo hacen llorar y el bebé llora, puja y se le brota la vena y ¡tlas! Lo pinchan y como sigue llorando hace un buen bombeo, ¿no? Pero hoy no sé, me dio cosita ya, tan solo de recordar, ¿no? Después he visto que le toman algunos del bracito, ya, pero le toman aproximadamente 1 ml, no le toman más, ¿no? Para estudio. Cuando le piden hemograma, hacen el hemograma y del mismo hemograma centrifugan y el plasma lo utilizan para hacer eh, la química sanguínea como son control de bilirrubina. ¿Qué más? Sí, ¿Cuál doctor, otra porque duda yo en mi tienen? centro de salud, a un recién nacido le tomaron del bracito. Sí, se puede, ya yo he tomado. Bueno, yo no soy experto en toma de muestras de niños, pero me ha tocado tomar neonatos, no neonatos, bebés desde 3 meses para arriba. Neonatos le tengo miedo. Hasta ahorita le digo yo, chicos, le tengo miedo tomarle a los neonatos muestras. ¿Por qué? Porque es muy complicado y cuando están en terapia sufro más porque no tengo el corazón duro todavía como otras personas lo tienen de pincharlos al bebé, porque a veces no le toman muestras y lo pinchan 2 veces, 3 veces, ¿no? Imagínense, es como ustedes tengan un hijo y todo lo demás y vean así, a mí me da mucha pena. Por ejemplo, doctor, en mi centro, una vez fue bueno, sí, ya era persona más mayorcita, pero era con discapacidad, ha sufrido de meningitis. Y sus bracitos eran, ¿cómo le puedo decir? Medio encogidos, algo así. Y no, pues, no circulaba muy bien, no tenía buena circulación sanguínea. Ya, Y quería tomar muestras del brazo, ¿sí? Brotaban sus venas, todo normal, ¿no? Y no salía, literal no salía sangre. Máximo llegaba así a gotitas, no salía más sangre. Y creo la doctora le tomó algo como unas 5 punciones, le hizo hasta del pie y apenas pudo sacar 1 ml. sí hay esos problemas. Hay niños igual con que nacen con artritis deformante que vienen a ser igual así, que tienen sus bracitos entumecidos y cuesta enderezarlos, ¿no? Hay esa situación. Bueno, chicos, vamos a hacer un resumen de los tres punciones. Punción venosa, ya saben prácticamente que es sangre venosa, que es rica en dióxido de carbono, rica en oxígeno y a lo contrario de la punción arterial. La punción capilar es una sangre prácticamente a combinación de ambos gases, como es la terminación entre las vénulas y las arteriolas. Entonces vemos concentraciones casi similares de ambas, ¿no? En cuanto a la sangre, mayormente entre las diferencias entre punción venosa y arterial, la sangre es un poquito más oscura, la que es la venosa y la arterial es un rojo brillante. Dentro de las diferencias, igual de punción venosa y punción arterial, el test de Allen se aplica en la punción
arterial, que es para ver la permeabilidad de las venas, que nos permite ver si una vena es permeable y si tiene un buen retorno, ¿no? En el lapso de, si no me equivoco, la guía dice entre 3 a 15 segundos, hay que hacer una observación y si esta tiene el flujo de ida y vuelta del retorno del flujo arterial, entonces quiere decir que la vena es permeable y podemos pinchar. Hay algunos casos de los pacientes que contienen una presión baja en las arterias, ¿no? Entonces, de ese motivo no se siente mucho el pulso y el test de Allen se ve alterado, mayor a 15 segundos, y esto prácticamente se le llega a tomar al paciente con autorización del médico, una punción arterial femoral, ¿ya? Que es la inguinal, mayormente la que nosotros tomamos. Solo en caso de que sea extremo, de que el paciente pueda tener 2 vías administradas o tenga sus brazos con hematoma o el paciente tenga amputados los 2 brazos, no tengamos de dónde tomar muestras, sea bastante gordito y hay que tomar una gasometría con demás pruebas, entonces se le puede tomar una gasometría de la zona inguinal. Dentro de la preparación del paciente, bueno, para esto prácticamente los mecanismos de toma de muestra de procedimiento son muy diferentes. Para la toma de muestra sanguínea usamos torniquete, para la de gasometría no usamos torniquete, ¿ya? Y bueno, la capilar utilizamos los capilares y una lanceta que nos sirve como objeto cortopunzante para perforar la primera capa de la piel, ¿no? Las primeras 2 capas de la piel. Dentro como material contaminante que nosotros podemos tener dentro de las punciones venosa sería prácticamente el sistema de jeringas y el sistema de llenado al vacío que es el Vacutainer, ¿no? Que este nos puede llegar a contaminar lo que son el sistema de jeringas, se puede llegar a contaminar la muestra y puede provocar un descarte de la misma porque se puede llegar a coagular, ¿no? Y los sistemas Vacutainer que tienen la ventaja de que estos son menos contaminables, podemos sacar al paciente la cantidad de muestra que nosotros necesitamos sin necesidad de pincharlo varias veces, al contrario de la jeringa, ¿no? Y en el tubo capilar podemos que prácticamente ver eh, el contaminante que es el líquido tisular, ¿no? Dentro de los criterios de rechazo que ustedes han visto mayormente por cada tipo de muestra, bueno, sería la recolección incompleta de ambas, ¿no? A diferencia que la sangre arterial, ustedes tienen que tener un cuidado con esta misma de mantenerlo refrigerado, ¿ya? Con ayuda de un ice pack entre 2 a 4, entre 2 a 8 grados centígrados, que tiene que estar a temperatura para su proceso, ¿ya? Previo a su proceso, y bueno. De acuerdo al tipo de paciente, ya nosotros hemos visto de lo que se ha estudiado mayormente, la punción venosa es para cualquier paciente de laboratorio, ambulatorio o internado, ¿no? O que esté en una sala de cuidado. Arterial mayormente son pacientes que están en terapia intensiva para valorar los gases, pacientes que están en cuidados intermedios que están igual conscientes, pero se les evalúa los gases, ¿no? O de emergencia. Y la punción capilar a personas que son mayormente eh, infantes, neonatos, personas que tienen sobrepeso, ¿no? Eso sería jóvenes, con respecto a las 3 punciones. Ahora, con lo que ustedes me han preguntado, de acuerdo a sus dudas de su primer examen, en caso clínico ya resolvimos el del bebé. Ahora, ¿cuál ustedes tienen duda de los casos clínicos que le presentó la doctora? No sé si ya respondieron los casos clínicos que les presentó hoy día la doctora con ella. Sí, con la doctora ya respondimos, nos hizo 2 casos clínicos y los respondimos con ella. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que no hayan entendido de su examen que se acuerden para que podamos despejar? ¿O alguna anécdota que hayan tenido de su práctica para poderla resolver en clase, aquí, ahorita?
¿No hay ninguna, jóvenes? Entonces todo despejado. Por ejemplo, doctor, yo tengo una duda del examen. En A la ver. parte de lo que era del primer tema, hubo una pregunta que no recuerdo muy bien, pero decía más o menos de que quién se hace responsable de la gestión de bioseguridad en caso de que haya un mal registro o algo así, decía la pregunta, que no la recuerdo muy bien, pero decía el personal o el encargado de bioseguridad o el encargado del centro o algo así, decían las opciones. Si no me equivoco, era una pregunta que le decía quién es el responsable del manejo los residuos, si no me equivoco, de los residuos de material de bioseguridad, no sé, de los residuos y desechos de material de bioseguridad en el centro de salud, y estaba el inciso la MAE, estaba inciso el personal de salud, estaba inciso el jefe de laboratorio, el médico y no me acuerdo quién más era, el personal de limpieza creo que era. ¿Quién cree ustedes que debería tomar conciencia acerca solamente del manejo de residuos sólidos y manejo de bioseguridad? ¿Será que solamente es la MAE la que tiene que hacerse cargo de eso? ¿Será que es No, solamente el responsable del laboratorio? ¿Será que es solamente el responsable de seguridad? ¿Será que es el médico que tiene que tener cuidado? ¿O seremos todos como personal de salud que tenemos que tener cuidado? todos. Todos. Ahí está su respuesta que ustedes tienen, ¿no? Las Buenas respuestas. noches, jóvenes. Doctora. Buenas noches, Gracias, doctora. Kevin. Buenas noches. Es importante entender que la bioseguridad es cuestión de conciencia solamente, ¿ya? Entonces, y es responsabilidad de cada uno el que se cumplan las medidas de bioseguridad. Es responsabilidad de cada uno el manejo de los residuos sólidos. Cada uno, así como en la calle, en la casa, cada uno es dueño de su basura. En el laboratorio igual, cada quien que genera en su laboratorio, en su punto de trabajo, es responsable de la clasificación, tratamiento, separación de los residuos. Entonces, es un trabajo de todos lo que es el manejo de residuos sólidos. La bioseguridad es un estado de conciencia de cada uno de los componentes del personal de salud. Es decir, todos somos responsables en bioseguridad de nuestra propia seguridad. Es una cuestión de conciencia de cada uno. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan, jóvenes? Sí, doctora, yo tengo otra duda también sobre el mismo A tema, ver, que decía en la pregunta del examen decía si en el caso de que ocurriera accidentes en lo que vendría a ser en la gestión de bioseguridad, se revisaría, era por tiempo, si era una vez al año, o era 6 meses, o cada mes. ¿Usted cómo lo vería eso, doctora? en el caso de qué, perdón. De que si ocurren accidentes frecuentemente. ¿Y qué más? ¿Me repite, por favor? En el caso de que si hubieran accidentes de forma frecuente. En lo que es en toda la gestión se revisaría todo lo que es los protocolos, era una vez al año, 6 meses al año, o una vez, cada seis Seis meses, veces, cada 6 meses. o entonces Ya, si hay accidentes sería cada 6 meses, ¿no? ¿O cómo? a ver. Formalmente, el manual de calidad, junto con todos los manuales y procedimientos o protocolos, se debería revisar una vez cada año. Para disculpar la bulla un ratito, ¿ya? Entonces, formalmente sería una vez al año, ¿ya?
Pero en el caso de que haya un accidente y que ese accidente tuviera repercusión sobre todo el trabajo de la institución, habría que revisar después de hacer un análisis de la situación. Es decir, cada vez que hay un accidente se hace una trazabilidad, ¿no es cierto? Esa trazabilidad me permite identificar todos los puntos críticos que existe en cada uno de los procesos. Y si yo identifico un punto crítico, pregunto, si no es fecha de cambio, ¿puedo hacer el cambio o no puedo hacer el cambio? ¿Qué dicen? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? ¿Para qué se hace una trazabilidad? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, doctora. ¿Qué es Disculpe, doctora, no trazabilidad? entendí. ¿Qué es trazabilidad? ¿Alguien me puede decir qué es trazabilidad? Hablamos de trazabilidad. Hablamos de trazabilidad cuando nosotros podemos hacer una recopilación de los hechos desde el punto en que ocurrió el accidente, o sea, desde el momento en que nos informan del accidente hasta antes del accidente. ¿Qué quiere decir? Que todos los procesos deberían de estar documentados. Entonces, si hubo un accidente, el proceso falló en alguna parte. Entonces yo tengo que generar la evidencia de que falló eso y dónde falló. Entonces yo voy a ir hacia atrás y pregunto, por ejemplo, hubo un accidente con cortadura. Quiero hacer la trazabilidad. ¿Dónde fue el accidente? En el punto de toma de muestra del laboratorio. Ya. ¿Cómo sucedió el accidente? ¿Cuáles son las funciones de cada una de las personas? A ver, ¿quién es el responsable de la toma de muestra? El técnico de laboratorio. ¿Cuáles son las funciones del técnico de laboratorio? Hacer un proceso o sea, ejecutar el proceso de toma de muestra. Ya, muy bien, esa es la función. Mantener el ambiente limpio y ordenado, pero el accidente se produjo ¿por qué? Porque no hubo orden, porque no estaba limpio, porque el personal era nuevo, porque el personal no sabía, no fue inducido, porque el personal no estaba capacitado. Entonces yo tengo que tener procedimientos de todo, procedimiento de limpieza, procedimiento de capacitación. El Comité de Bioseguridad debe tener su protocolo de bioseguridad donde se hace la inducción para cada uno de los ambientes. El personal para ingresar al laboratorio debe estar debidamente capacitado. El personal de laboratorio para todo ese protocolo. El personal de laboratorio no podría ejecutar una tarea si no ha sido no ha sido verificada previamente su capacidad, su capacitación no ha sido registrada. Entonces, todos los pasos que se siguen en el laboratorio están debidamente documentados a través de procedimientos, de manuales técnicos o procedimientos operativos estandarizados. Entonces, si algo pasó, yo tengo que ir revisando entonces qué fue lo que falló, cuál fue el punto que falló para que suceda el accidente. Por lo tanto, en una gestión de bioseguridad, si hay algún problema y ese problema afecta solamente a una persona por incumplimiento, pregunto, ¿es necesario modificar los reglamentos por incumplimiento? No, 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 pero porque sí, muy bien, pero si hay un problema de seguridad dentro del laboratorio,
que no se había previsto dentro de los manuales, tengo que esperar a los 6 meses o al año, perdón, tengo que esperar al año siguiente, que a principio de año en enero se hace la revisión y actualización de la documentación, para darle solución a ese problema, o según lo que es biorriesgo, yo puedo mandar hacer una mitigación con una circular con modificación y apoyo administrativo con un instructivo que se diga se debe trabajar ABC porque no se había contemplado anteriormente este proceso y debo incluirlo, no importa que sea medio año, final de año, o sea después de 2 meses de haber hecho la revisión de la documentación, pero se generó ese problema. ¿Puedo yo hacer esa modificación? Sí, Pensemos otro ejemplo. Puedo. Pensemos otro ejemplo. Cuando llegó el COVID, ¿qué pasó con nosotros? Nosotros no utilizábamos los equipos de bioseguridad de forma permanente y rigurosa. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana se tuvieron que cambiar todos los manuales y protocolos de bioseguridad porque todo el personal de salud debería de utilizar el barbijo y todas las medidas y equipos de bioseguridad necesarios para atender a los pacientes. Pregunto, ¿era necesario esperar hasta enero del año siguiente para poder hacer el cambio y la modificación en los protocolos y manuales o se debería haber hecho ese momento? Se debería haber hecho ese En ese momento, momento. doctor. Ahora, pregunto, ¿una gestión de bioseguridad puede hacer una modificación en sus manuales, protocolos, que trabaje de una institución? ¿Cada qué tiempo se debe hacer la actualización de esos manuales? ¿Cada qué tiempo se debe hacer la actualización de los manuales? si es que la gestión no hubo ningún inconveniente, digamos, yo creo que cada año, pero si se presentan casos como el que usted dice, debería ser de forma inmediata para evitar, digamos, que eso suceda hasta esperar al siguiente año, ¿no? Cuando la situación lo requiera. Muy bien. Pero normalmente, formalmente, toda gestión de bioseguridad y manejo de residuos sólidos, todo programa de bioseguridad y manejo de residuos sólidos dentro de una institución, debería hacer la actualización de la documentación en enero a principio de año para proyectar sus gastos, sus costos, sus actividades y hacer su plan institucional. Entonces, cuando hay una situación no esperada, ¿se puede hacer el cambio? Sí. Cuando se quiere dar formalidad, se debe hacer al inicio de la gestión. ¿Eso quedó claro para su compañera que hacía la pregunta? ¿Cada qué tiempo? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy puntuales sus preguntas. Excelente. Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Pregunten, chicos. Pregunten, jóvenes. ¿No hay más preguntas? Aprovechemos el tiempo. Acabo de suspender mi reunión con PIP2 para trabajar con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacer Doctora, preguntas. disculpe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, acerca de la pregunta anterior que decía quién se hace el responsable del manejo de residuos sólidos de Un ratito, bioseguridad, un ratito. Yo contesté cada qué tiempo se hacía. Ahora, ¿quién se hace responsable? ¿Quién es el responsable del comité y cuáles son las funciones del comité y del responsable del comité? ¿Será que es lo mismo las funciones del comité que la función del responsable del comité? Tomando en cuenta eso, un ratito, tomando en cuenta eso que esa pregunta que les acabo de decir, pensemos cuáles son las funciones
y qué hace el responsable del comité. En función a eso, ya tienen claro en su memoria. Haga la pregunta a su compañero. Haga la consulta, señorita, por favor, ¿me ayuda? Sí, era, no, era de acerca del examen que decía quién se hace responsable del manejo de los residuos sólidos de bioseguridad. Ese rato ya lo había mencionado y bueno, dijo usted que todos éramos responsables acerca de eso porque decía el personal de limpieza, decía también el personal de salud, el comité, eh, y ya no me quedó claro si éramos todos o era específicamente alguien. A ver, el personal de salud, ¿de quién es el personal de salud? Los bioquímicos, los médicos, Todos, ¿no? sí. Todos serían, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es responsable? El que genera. ¿De qué es responsable el que genera? De clasificar, de separar y de eliminar. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es la base del éxito para una adecuada gestión de manejo de residuos sólidos? La separación en origen. La separación y clasificación en origen. Y ahora, ¿quién es responsable de separar y clasificar en origen? El bioquímico. El que genera la... ¿Y ese que genera quién es? ¿Personal de salud o un personal administrativo? Personal. Todos. Todo el personal de salud. Muy bien, muy bien. ¿Ahora quedó clara la pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, me gusta que vayamos disipando las dudas. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿No hay más preguntas? ¿Quieren que hagamos que les dé una tareita más de algún problema? Sí, doctora. Doctora, por favor. Sí, doctora. Ya. Después les paso el formato de las actividades, ¿ya? Bien. Aquí lo tenía, Platino, por favor. Ese no. Vamos a hacer este de aquí. Un momentito, por favor. Ay,
examen. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Doctora. Ya, rapidito Sí, porque sé que doctora. están cansados, sé que están cansados y tengo que hacer tarea yo también. Ya. Ahora es 10 de la mañana. ¿Podemos ir anotando, por favor? Ahora 10 de la mañana ingresa un paciente al laboratorio con la siguiente orden. Me piden hemograma, perfil cardíaco, perfil lipídico, orina completa, perfil cardíaco, perfil lipídico, orina completa, y nada más. El paciente hace entrega de su muestra de heces fecales. Primera pregunta. ¿Cómo empezamos? Ahora es 10 de la mañana, ¿no? Un paciente ingresa al laboratorio con la siguiente orden: hemograma, perfil cardíaco, perfil lipídico y orina completa. El paciente a su ingreso hace entrega de su muestra de heces fecales. Primera pregunta. ¿Cuáles son los factores modificables? Segunda pregunta. ¿Qué material necesita para la toma de muestra? Tercera pregunta. ¿Qué condiciones previas de preparación se debe dar al paciente? Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las causas de rechazo para la toma de muestra? Causas más que de rechazo, las causas por las que no se le toma la muestra ese día, ¿ya? Cinco. ¿Cuál la no conformidad de ese paciente? Me refiero a qué está mal en el encabezado, ¿ya? ¿Cuál la no conformidad evidenciada en la atención a ese paciente? ¿Lo resolvemos o lo resuelven? Lo resolvemos, doctora. Resolvemos. Ya, primero, ¿cuáles son los factores modificables y no modificables? Un modificable sería las 10 de la mañana, la hora. No modificable, El sexo, la edad. ya hemos La dicho raza. que no se puede poner eso, que si ustedes me ponen edad, sexo, raza, ¿qué es eso? Mal, que ustedes tienen que identificar y decirme no modificable, 54 años, 24 años, tez morena, todas esas cosas tienen que describirlas, no me pongan sexo, edad, raza, no.
¿Hay modificables y no modificables? Otro modificable sería que el paciente esté en ayunas. ¿Está en ayunas el paciente? ¿Dijimos que estaba en ayunas? No, no lo mencionaron. No. Entonces, no es factor. No hay. ¿Ya? Es solamente un encabezado. La pregunta dice, ¿cuáles son los factores modificables? Ahí no hay edad, no hay sexo, no hay nada, ¿no es cierto? No dice que está tomando, no dice nada, no dice nada. Sigamos. ¿Qué material se necesita para la toma de muestra? ¿Cómo voy a definir qué material voy a tomar? Primero, tengo que verificar. Para el hemograma, ¿qué necesito? Un tubo con EDTA. Puede ser tubo con Vacutainer, toma de muestras, si es toma de muestras, jeringa, tubo y reactivo. Para el perfil cardíaco, ¿qué necesito? Suero, plasma. ¿Qué pruebas incluyen el perfil cardíaco primero? ¿Qué pruebas incluyen el perfil cardíaco? La LDH, el TGO, la CPK. Muy bien. Pruebas de química, doctor. ¿Perdón? Todas de química, ¿no es cierto? Entonces, el perfil cardíaco me permite identificar, en este caso, las pruebas que van a manifestarse cuando el paciente está con un dolor agudo, con un agudo de miocardio por darle un infarto, por eso le están pidiendo pruebas de perfil cardíaco. Entonces ahí tenemos GPT, LDH, HDL, troponina, CK, CKMB, todas esas muestras se hacen con suero, pero también se pueden hacer sangre total dependiendo de la emergencia y qué es lo que están pidiendo. Entonces, normalmente son esas pruebas y se hacen con suero. Ahora, ¿qué material se necesita para la toma de muestras? Si es suero, tengo que tomar un tubo con qué tapa, si es que es Vacutainer. Suero. Con roja. Roja, muy bien. Vamos, ya tenemos hemograma, tapa lila y suero, tapa roja. Y luego dice, ¿qué condiciones previas se espera o se le debe dar al paciente? De apoyo se debe dar al paciente. Primero, ¿qué es la primera condición? Que el paciente debe estar en ayunas. Ya, pero hay dos situaciones. Aquí no está planteada así. Aquí está pidiendo un paciente que llega a las 10 de la mañana. Si fuese un paciente en emergencia, no le puedo decir que venga mañana que le tome la muestra. Le tengo que tomar ¿cuándo? Ahí mismo, porque hay algunas de estas enzimas, como por ejemplo la troponina, que si bien es la primera que se levanta, pero a las 8 horas ya no hay troponina. Entonces puede ser que haya un infarto, no haya un infarto. ¿Qué pruebas hemos dicho? GPT, LDH, CKMB y troponina. ¿Qué muestra necesito? Suero. Perfil lipídico, HDL, LDL, colesterol, triglicéridos. Esas muestras son las del perfil lipídico. Por lo tanto, para esa muestra, como sí o sí, para este paciente yo necesito que esté en ayuno y que haya sido riguroso el ayuno de entre 8 y 12 horas según lo que haya estandarizado el laboratorio. La condición previa que esté en ayunas, que no haga dieta abundantes en grasa, que ayuno, ejercicio, que no haga mucho ejercicio y que no esté fumando. Sigamos. ¿Cuáles son las causas para las que no se le tomó la muestra ese día? Porque estaba en ayuna. ¿Qué más? ¿Por qué no le puedo tomar? Porque no estaba o estaba en ayunas, pero sobre todo por la hora, porque se asume que si es las 10 de la mañana, retrocedamos 12 horas cuando fue la última comida que tuvo, entonces todas esas cosas hay que verlas, ¿ya? Bien. Otra pregunta.
¿Cuáles son las no conformidades de este paciente? ¿Cuáles creen que ustedes sean las no conformidades en la entrevista a este paciente, en la primera vez? Trajo su muestra de heces fecales y pedía de orina. Muy bien, no le pedían de heces fecales y él no le pedían de heces fecales, pero sí él presentó la muestra fecal. ¿Cuáles son las no conformidades de este paciente? Esa es la principal no conformidad, la hora a la que llega y la muestra fecal. Por ese mismo motivo fue recapacitado, o sea, se le dio la información, se le reinformó nuevamente y se le pidió que venga al día siguiente sin alimentos grasos. ¿Se entendió? Sí, doctora. Por ejemplo, doctora, yo tengo, como por ejemplo, un caso que allá pasó en mi centro, ¿no? Llegó una, ¿cómo se llama? Una enfermera que es de otro hospital a hacerse lo que son, trajo su muestrita de heces fecales y de orina, pero no los trajo en frascos estériles que compramos en la farmacia, ¿verdad? Entonces ella lo trajo en, ¿cómo se llama? En eso donde venden quequecitos o cualquier donitas venden, ¿no ve? Ya, Así, ya. en esos tipos de esos platillitos, en eso nos trajo. Y ella era convencida de que estaba esterilizado porque nos dijo, yo en mi clínica tengo esterilizadora, entonces está esterilizado todo y empezó a reclamar. Se fue a quejar con no sé quién y luego la doctora se enojó porque prácticamente le dijo, eh, si quieres se lo voy a sacar la muestra así, todo se lo voy a hacer el proceso, pero si está mal no me eche la culpa. Y no, ella estaba convencida que todo estaba bien, todo estaba esterilizado. Y luego pasa que salió mal su resultado y después vino otra vez a reclamar. Vino a reclamar que el por qué estaba mal los resultados y hasta que se convenció ella misma de que estaba mal lo que ella trajo su muestra. Así es. Entonces, uno tiene que dar la información, pero hay gente que es cabeza dura, que no entiende, que uno le explica, que va y le pregunta al guardia cómo tiene que hacer. Entonces hay que capacitar a todos, ¿no? Porque no sabemos qué grado de confianza generemos nosotros como laboratorio en los pacientes. Por eso es muy importante que para que nosotros generemos un grado de confianza, que fue lo que hizo la enfermera, no confiaba en el laboratorio, confiaba ciegamente en lo que ella decía, es porque el laboratorio tiene que manifestar, tiene que mostrar calidad, limpieza, orden, para que el paciente se sienta cómodo y confiado de que en ese ambiente él va a encontrar los resultados a su problema. ¿Se entendió? Por lo tanto, aquí viene lo que decimos siempre, la imagen vende, porque si usted trabaja bien, tiene una buena imagen, ¿el paciente vuelve o no vuelve? Vuelve, doctora. Vuelve, ¿no es cierto? Entonces, la enfermera ahí o esa persona no confiaba en el laboratorio. Por X, Z motivo, no lo sabemos, pero si ve que todos están trabajando bien, organizada, sin hacer chacota, en todo limpio, entonces ella va a generar una sensación de confianza y no se va a hacer lío, no importa cuánto cueste, va a querer ser atendida en ese laboratorio. Eso es vital. ¿Alguna otra experiencia? Yo, doctora, en mi A ver. centro donde voy a hacer hora, cuando nos llegó una muestra de orina en un frasquito de vidrio, pero Ujú. era frasquito de vidrio donde venden para los niños papilla, algo así, pero uno de vidrio era. Y Ya. las doctoras de bioquímica Ujú. del laboratorio medio que se molestaron porque la que le entregó su frasquito de orina era una profesional, era farmacéutica que igual trabajaba ahí en el centro. Y la doctora le reclamó porque no era lo adecuado, pero la, la farmacéutica le dijo que estaba esterilizado y que estaba bien su frasquito. Pero igual salió medio mal su muestra, no era tan confiable. Contaminada. Sí, sí, Bien, doctora. complicado, ¿no?
complicado. Bien, entonces será importante que entendamos ahí que cuando nosotros tenemos un protocolo o un manual, se debe seguir estrictamente el protocolo y el manual. Cualquier problema pasa, yo utilicé este protocolo, estos son los pasos que he hecho y están registrados en mi hoja de ruta. Y se acabó, nadie molesta más. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Disculpe, doctora, y en el caso del problema, si tiene un perfil lipídico y no los piden para emergencia, en ese caso sí procederíamos a hacerlo sin el A ver, ayuno, ¿no? muy buena pregunta. Pruebas de emergencia. ¿Cuáles son las pruebas de emergencia? Hemograma glucosa, urea creatinina, orina completa y pare de contar. Eso es emergencia. Lo demás no es emergencia, es rutina. ¿Se entendió? Sí, doctora, muchas gracias. No hay de qué. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué esto no afecta aunque no esté en ayuno, doctora? ¿Cómo? No es porque no afecta, porque no esté en ayuna. Es porque se considera una emergencia que el paciente se puede morir si su glucosa se sube o su glucosa se baja, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Si un paciente está con una infección de unos glóbulos muy altos por una infección bacteriana, ¿dónde lo voy a ver? En el hemograma. En el hemograma. Si el paciente tiene una sudoración muy grande con fiebre, dolor, una clínica tipo viral, así con lesiones hasta en la boca, ¿dónde lo voy a ver? En el hemograma. ¿Cómo lo voy a ver en el hemograma? Lo voy a ver sus glóbulos blancos. Si están altos, es producto de una bacteria. Si están bajos, es producto de un virus. Si hay una veces una eritrosedimentación elevada, puede ser por problemas fisiológicos o producto de un proceso infeccioso. Entonces, eso me corrobora mis datos. Si el paciente ha perdido cualquier cantidad de sangre, ¿dónde lo voy a ver? En el hemograma. En el hemograma. Si el paciente está con un cólico renal, dolor al orinar, le duele detrás de la espalda, por piedras, por lo que sea, ¿dónde lo voy a ver? Nivel de urea. En la urea, la creatinina, en la orina completa y en el hemograma. En el hemograma. Sigamos. Otra prueba que también es de fase aguda es la PCR, que aparece siempre positiva hasta 3 cruces en la fase aguda. Sí, esas son las pruebas básicas de emergencia. ¿Se entendió por qué son consideradas de emergencia? Pregunto, ¿será que una transaminasa es una emergencia? Difícil, ¿no es cierto? Difícil, pese a su importancia, pero tendríamos que relacionar otros factores. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más, chicos? Buenas las preguntas que han hecho hoy día. Doctora, también a veces llegan de emergencia, por ejemplo, en mi centro, llegan de emergencia. Bueno, la mayoría en sí es lo que es prueba de embarazo. De nuevo, por favor. También llegan de emergencia, como en mi centro, por ejemplo, la mayoría llegan lo que es pruebas rápidas de embarazo. ¿Por qué pruebas rápidas? Porque muchas veces, como van al primer nivel para ser derivados o no a un segundo o tercer nivel, es porque no encuentran la atención adecuada ahí. Entonces, una prueba rápida me permite confirmar un diagnóstico de embarazo, tal vez un diagnóstico de pérdida,
un diagnóstico, no sé, de embarazo ectópico. Entonces, es importante saber, o porque está con muy anémica, no quiere comer nada, entonces necesita confirmar con un hemograma si la paciente tiene alguna patología o es simplemente un proceso fisiológico del embarazo. ¿Algo más? Doctora, esta es una suposición. A ver. Digamos, en mi centro una vez llegó una señora que estaba embarazada y Ujú. decía que no se escuchaban los latidos del corazón de su bebé y le estaban pidiendo prueba de VIH. Pero para la prueba de VIH siempre se le pide un consentimiento que te tiene que dar el médico y la doctora no se lo dio. Y la doctora creo que ya no estaba de turno o se había ido y no se lo querían dar. Y en este caso, digamos, la encargada del laboratorio se lo dio. O sea, eso sí se puede hacer, digamos, porque ¿Qué le creo dio que la era una encargada? emergencia. ¿Qué le dio la encargada del laboratorio? Le dio el consentimiento, o sea, lo imprimió y lo llenó, digamos. La hizo llenar y firmar a la señora. ¿Qué Porque la señora, consentimiento le dio? De nuevo, a ver, ¿qué consentimiento le dio? el consentimiento para hacerle la prueba de VIH no sé, siempre que recibimos para hacer pruebas de VIH, se pide un consentimiento que le Ah, hizo el médico, digamos, que firmó y no es todo lo un demás. consentimiento, no es un consentimiento. Ah, Para ya. hacer una prueba de VIH tiene que ir donde un psicólogo. El psicólogo Ah, le ya. explica qué es una prueba de VIH, cuándo puede ser que sea positivo para VIH. Entonces ella afirma que ella quiere hacerse la prueba de VIH. Es eso más o menos, ¿no? O si ella no tiene, o si ella tiene VIH, entonces ella puede ser que esté informando al centro de que ella es VIH positivo y el centro, a través de su comité, de su responsable, informa que está entrando una muestra con VIH y que todos tienen que tener el máximo cuidado, por ejemplo, que no debería de ser lo correcto, porque de las medidas de seguridad, pregunta de examen, las medidas de seguridad son aplicadas de acuerdo al riesgo que se enfrenta uno, pero debe utilizarse para manipulación de todo tipo de muestra biológica y atención a todo tipo de paciente, porque el paciente y la muestra es considerada como Potencialmente peligrosa. muy bien, potencialmente infecciosa. Muy bien. ¿Respondimos su pregunta, mamita? ¿O más o menos? Si Sí, sí, tiene alguna doctora, duda, me eso dice. Muy yo no bueno. sabía. Yo no sabía cómo, por ejemplo, que era psicólogo, psicológico, porque la doctora siempre me decía, el doctor tiene que dar, el doctor tiene que dar. Entonces, por Claro, eso, es que el mm, doctor está preparado para informar. Hay algunos centros que tienen un psicólogo y hay otros que no tienen un psicólogo. Cuando la muestra da positiva, o sea, por ese motivo que les digo, es que no se debe hacer una prueba de VIH, por ejemplo, en ferias y demás cosas, porque el personal, si da positivo, el personal tiene que estar preparado para dar la información de que su prueba de VIH dio positiva. Debe estar preparado. ¿Por qué? Porque es el personal el que tiene que informar al paciente. Entonces, si el paciente viene a una feria y se hace una prueba de VIH, ¿y qué hace el personal que está en la feria? Le va a decir, ¿usted salió VIH positivo? ¿Qué creen que hace el paciente? Va y se muere. No vuelve. Perdemos un paciente. Entonces, cuando se hacen las pruebas de VIH, se hace en los centros después de haber firmado un consentimiento de solicitud de realización de prueba de VIH. ¿Se entendió? sí, doctora. Gracias. Muy bien. Vayan anotando todas sus dudas para que la clase del viernes sea más productiva. ¿Estamos de acuerdo? Vayan estudiando también la primera parte, por favor. Sé que tienen el lunes examen, esta semana casi no tienen nada. Vayan estudiando la primera parte y la segunda parte, más por si acaso. ¿Ya? Doctora, antes de que nos vayamos,
Ujú. Entonces, si usted nos pone en el examen, digamos, factores modificables y no modificables, y solo en su orden, digamos, como en este caso que dijimos, a horas 10 de la mañana llega un paciente del Y no laboratorio con hay alergia entrada, porque yo no y le no he hay. dicho sexo, no le he Ah, dicho ya. sexo, no hay. Le he dicho edad, Entonces, no hay. solo pondríamos los modificables, que el paciente llegue a la hora 10 a.m., así nada más. Y si no Nada hay más. nada más de ¿Y dónde qué es sacar, la no hora? lo ponemos. ¿Qué es la hora? ¿El ayuno? Sí, Ya, no. muy bien. ¿Qué es la hora? La hora está relacionada con el ayuno. Ya, entonces sería, ¿podemos modificar eso? Sí, le Sí, pedimos al paciente que venga en un horario más temprano, ¿no es cierto? ya. Pero en el examen solo le pondríamos modificable, Y lo que la hora. corresponde, Ya. Está bien. lo que corresponde. Ya. Bien, les quiero mostrar lo que hemos hecho del documento. Bien, les voy a mostrar, por favor. Bien. Lo que yo quería hacer en un principio era asociar la oferta de servicio de laboratorio de establecimiento de primer nivel con la fase de laboratorio, con la fase preanalítica de perfiles de laboratorio. Es decir, que ustedes busquen los perfiles y de los perfiles, estos son los perfiles A, B, C, D, pero en el laboratorio solamente se hacen estas pruebas de este perfil. Esa era la idea de hacer el trabajo. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos puesto como objetivo general asociar la oferta del servicio de laboratorio de establecimiento de primer nivel, o sea, esta es mi hoja de solicitud de laboratorio, que es mi hoja de oferta de servicio de primer nivel, con la fase preanalítica de los perfiles de laboratorio. Es decir, estos son los perfiles de laboratorio que se encuentran estandarizados a nivel nacional. Entonces, si yo voy a asociar, voy a decir para perfil lipídico, según los requisitos de Bolivia, son estas pruebas, pero en el laboratorio de primer nivel del hospital o del centro de salud XX se hacen a veces pruebas de este perfil. ¿Por qué? Porque es un establecimiento de primer nivel. ¿Se entendió? Para eso hicimos varios objetivos, ¿no es cierto? Dijimos aquí, identificar los servicios que oferta el establecimiento de salud, los servicios que oferta el laboratorio, es aquí. El laboratorio de salud de primer nivel. Dos, entonces, ahí lo primero que vamos a hacer es ver la orden del laboratorio, todo lo que oferta, esto, ¿para qué sirve? Ahora, luego, más abajito, dice identificar las pruebas ofertadas según los perfiles de laboratorio. Entonces, ustedes, todas las pruebas de los perfiles según la OMS, la OPS, el CDC, quien sea. Y luego decimos describir la fase analítica según el perfil identificado. Es decir, tenemos estas pruebas del perfil oficial formal a nivel nacional, pero resulta que como somos de primer nivel se hace solamente A, B, C, D chiquitita, ¿no? Entonces vamos especificando. En el desarrollo del trabajo nosotros vamos a colocar primero los aspectos generales del trabajo, lo que es la razón social, actividades que realiza el laboratorio, aspectos técnicos, ubicación geográfica, organización. Ya vamos a terminar. En las actividades realizadas, eso solamente describir el laboratorio. En las actividades realizadas, aquí decía enumerar, especificar y mencionar el tiempo utilizado en la relación de cada una de las actividades encomendadas durante el periodo de práctica. En realidad, esto lo acabo de modificar yo para que sea solamente informe. Lo que vamos a modificar es el objetivo general y el objetivo específico para que ustedes hagan solamente un informe y no hagan tipo monografía, entonces se facilita
realmente el trabajo es más sencillo, solamente van a anotar cada una de las actividades. Yo les voy a poner el el objetivo general y específico y ustedes solamente desarrollan esta parte de aquí. Para cada actividad que ustedes hagan, por ejemplo, toma de muestra, toma de muestra sanguínea, toma de muestra de orina, de heces fecales, entonces cada una de las actividades ustedes las van describiendo aquí con el objetivo después de cada una de las mismas. Y con eso cerraríamos. Lo voy a terminar este documento, la verdad que no he tenido tiempo mientras dar examen. Y era otra cosa lo que quería presentar esta mañana, pero lo que hay ahora es otra cosa. Así que se las voy a pasar a primera hora de la mañana, por favor, ¿sí? Bien, ¿no hay más preguntas? Se va a acabar el Zoom y ya vamos a descansar. Por favor, tengo clases a las 7 de la mañana. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Una pregunta. Lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el centro, porque solamente yo entré a serología. No me Lo dejaban que tomar de usted, muestra. no importa lo que usted hizo en el centro. Ya. Ya estoy bien, doctora. Gracias. Esa era la idea para que los monitores de los centros vengan y vean cómo ustedes presenten y cuál es la idea de hacer las prácticas en realidad. No cuál es la idea, cuál es la forma de monitorear esas prácticas en los centros. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra duda, experiencia, anécdota que quieran contar? Decir, consulta. Yo, por ejemplo, doctora, Ujú. pasó que a un señor le hicimos una toma de muestra como unas 5 veces en general porque parece que el doctor no podía derivar qué era lo que tenía el paciente, porque le hicimos 3 tomas de muestra en la mañana y unas 2 más en la tarde, y en la mayoría solamente nos pedían en las últimas 2 hemogramas. Mm. ¿Eso a qué Creo se que debería? es decir que a usted me vuelve a repetir el contexto más puntual, por favor. Que en qué caso, doctora, nos pedirían tantas pruebas de laboratorio. O sea, nos pedía como que hemograma en las últimas 2 porque al paciente se le hizo como que 5 tomas de muestra. El paciente estaba en emergencia desde la mañana. Ya entendí. Es decir, en una primera toma de muestra le pidieron una cosa, en una segunda toma de muestra le pidieron otra cosa, en una tercera toma de muestra le pidieron otra cosa. ¿Eso me quiere decir? ¿O que se Sí, y al repitió señor, porque no pudieron pinchar? no, o sea, sí pudimos realizar todo bien, o sea, el paciente estaba consciente, solamente estaba en emergencia porque estaba como que un poquito epiléptico, Ya. pero el paciente estaba todavía consciente. Y lo que pasó fue de que las primeras 3 pruebas que hicimos fueron, o sea, como de que tal cual como nos decían, pero en las últimas 2 repetían las mismas pruebas. ¿En qué caso se daría eso, doctora? ¿En qué caso se repiten las mismas pruebas? Sí. Cuando le colocamos el paciente está anémico, un shock hipovolémico, pierde sangre rapidísimo. Entonces, se le hace un hemograma cada cierto tiempo, cada más o menos 3 horas, para ver si ha subido o no ha subido el hematocrito de acuerdo a la cantidad de unidades de sangre que se le va poniendo al paciente. Importante. Si el paciente está con una glucosa súper elevada, se le pone medicamento para que baje eso en el paciente. Si el paciente está alterado y se cree que tiene algún problema respiratorio, se le pide una gasometría cada cierto tiempo. La verdad es que no me acuerdo, de acuerdo a la patología, se tiene que pedir cada cierto tiempo el control. Entonces, esos son datos importantes que nosotros podemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo de forma repetitiva al paciente. Pero en nuestro medio lo que sucede es que, ay, me olvidé de esto y ahora, ay, le pongo esto y ahora no importa, le pido otro, porque como paga el Estado y todo es gratuito supuestamente, entonces, y si hay en el laboratorio le piden nomás, no le importa cuántas veces le pinchan al paciente, que puede ser esa la situación, que creo que es esa la situación. Listo, muchas gracias, doctora.
¿Se parece a eso su situación? Su paciente que estaba en emergencia estaba con sangre. Su paciente en su situación, que no creo porque es de primer nivel y no creo que le hayan hecho transfusión. Y no estaba con sangre, estaba con una vía intravenosa, Ya, pero lo que pasó fue como que le dije de que al inicio sí le pidieron dos pruebas distintas, porque parece que se olvidaron, pero después era como que repetía la misma prueba y después a las últimas dos pruebas simplemente pedían hemograma. para ya control. ¿El paciente salió del cuadro? Sí, el Ubicó. paciente sí logró, por ejemplo, al inicio sí salía que estaba con muy elevado ciertos niveles de glucosa, por ejemplo, también por eso le pusieron la intravenosa y otro medicamento más, no me acuerdo, creo que era la insulina. Pero puede ser. Eso era para que baje y no entre en shock el paciente, ni en coma diabético. Buenas las experiencias, bien, ya saben cómo se maneja al paciente, entonces lo que se le hace es un tratamiento de control, un laboratorio de control y de seguimiento. En esos casos, la sugerencia es que se le ponga una llavecita al paciente en la vena y directamente de ahí se haga la toma de muestra, ¿no? Para que no estemos pinchando por todas partes al paciente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctora, hablando sobre el VIH, ahorita me acordé de un paciente que salió positivo, pero no quisieron entregarle las pruebas porque dijo la doctora que tenía que confirmar, mandarlo a otro centro. Entonces, ¿no es confiable lo que hacemos primer nivel? No es que no sea confiable. Lo que pasa es que existe un protocolo para hacer estas pruebas, ¿no? El protocolo del CDVIR dice que es para VIH, por ejemplo, es una prueba rápida. Antes se hacía un ELISA, no se manejaba pruebas rápidas. Ahora se maneja pruebas rápidas por la alta sensibilidad y especificidad que tienen estas pruebas y porque a nivel internacional ya se están utilizando este tipo de pruebas. Entonces, al paciente sí se le puede hacer la prueba de VIH, que eso fue lo que preguntó, ¿no es cierto? Sí, doctora, eso. Ya, bien. Entonces, el algoritmo de trabajo, por ejemplo, que tiene el CDVIR es prueba rápida en el primer nivel, pasa es derivado, si es que es positivo, pasa al CDVIR para que le tomen una muestra y se le hace por el método de ELISA. Y me parece que están cuantificando a través de biología molecular también, carga viral y CD4. Entonces sería, y luego si da positivo, mientras tanto, tras que llega el CDVIR, pasa primero a la psicóloga porque ya le informa que el resultado ya de ahí en adelante es real, difícilmente es errado, ¿no? Ese es el algoritmo del protocolo. Ya luego viene el tratamiento y demás cosas, ¿no? Bien, buena la pregunta. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Agradezco su participación, chicos. Miren, son 41, eran 44 y siguen aquí de pie frente al cañón. Bien, chicos, gracias. Así se debe trabajar. Bueno, creo que no hay más Gracias, preguntas. doctora. Creo que no hay más preguntas, ¿no es Gracias. cierto? No, no hay problema. No hay más preguntas, ¿no es cierto? Voy a ajustarlo este documentito, un ratito voy a descansar, más tardecito me levanto y lo ajusto el documento para pasárselo a los jóvenes. Ya, creo que aquí hay una pregunta.